Y bueno, muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Es para mí un gusto, un placer poder estar acá con ustedes, y compartir un poco, ¿no? Darnos un tiempo para poder hablar de un tema que es muy importante, ¿no? Ya yo hace un par de años atrás vengo trabajando mucho en el tema de ligar lo que es la higiene ocupacional con el tema del plan de vigilancia médica ocupacional, y obviamente dentro de la higiene vemos el tema de la ergonomía también. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los monitoreos ergonómicos no solamente los hagamos para cumplir una norma o para pasar una auditoría. Si es que nosotros invertimos dinero en hacer un monitoreo, o si en todo caso invertimos poco en hacer también un monitoreo de mala calidad, simplemente en el momento puede ser que sea rentable, ¿no? Porque estoy ahorrando costos, pero con el tiempo, déjenme decirles que en la experiencia que tengo, nunca es rentable. Siempre termina siendo un problema mayor porque cuando ya ahora estamos en algunos casos yendo a procesos judiciales por temas de enfermedad ocupacional, si bien es cierto, en algunos casos no hay razón de causalidad, pero normalmente al momento que se lleva a juicio este tema, vemos que los monitoreos que se han hecho pues no tienen nada que ver en relación a los riesgos que tenía la persona, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a ver ahora es darle importancia, la importancia que tiene y por qué debe tener importancia el tema de la ergonomía, pero no solamente como una parte externa o como una parte no asociada a todo el proceso que se tiene que dar cuando hablamos de vigilancia médica ocupacional, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Eduardo Conde, soy médico ocupacional, ya tengo más de 10, sí, tengo 18 años casi trabajando en el tema en el área médica ocupacional, desde el año 2004 más o menos. He trabajado en diversas empresas, siendo Sabia una de las más grandes donde he trabajado. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, de la Sociedad de Medicina Ocupacional del Medio Ambiente y de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, que es el ICOT, ¿no? Y bueno, he hecho varios estudios relacionados al tema de ergonomía, de higiene ocupacional, de conservacionismo auditivo, y lo último que he podido hacer es ver un poco el tema de valoración médico-técnica de patologías de origen laboral en la Universidad de Girona, donde hemos visto el tema de los trastornos musculoesqueléticos en sí de una manera bastante importante, ¿no? ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Por qué es tan importante el tema de ligar la higiene ocupacional con el tema de la vigilancia médica ocupacional? Voy a englobar la higiene porque obviamente dentro de cuando hablamos de higiene hablamos de los tres aspectos, ¿no? Hablamos del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? Siendo la higiene netamente el instrumento que nos ayuda en agentes físicos, químicos y biológicos, siendo la ergonomía la que nos ayuda en el tema de factores de riesgo ergonómico, mal llamado disergonómico, y siendo la psicología organizacional, ¿no? O la psicología ocupacional la que nos ayuda en el tema psicosocial. Pero cuando hablamos de ergonomía, hablamos de un todo en general, y vemos que los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos y los riesgos psicosociales influyen dentro del tema ergonómico. ¿Por qué? Porque la ergonomía va a tener una función específica en relación de adaptar el trabajo a la persona, ¿no? Y el trabajo no es solamente un tema de instrumentos o tareas, sino también de espacios y de cargas que vamos a ver en un momento que tienen que ver y que influyen en la persona. De acuerdo a estas estadísticas que nos presenta la OIT, 2.78 millones de trabajadores mueren cada año por accidentes de trabajo y por enfermedades ocupacionales. De estos, casi el 90%, hasta un poquito más, 2.4 millones están relacionados a enfermedades ocupacionales, ¿no? De las 7.500 personas que mueren cada día debido a condiciones de trabajo inseguras o insalubres, que viene a ser el 5 al 7% de lo que viene a ser las muertes a nivel mundial, 6.500
están relacionadas a enfermedades ocupacionales y solamente 1,000 están relacionadas a accidentes de trabajo. Entonces, como pueden ver ustedes acá, las enfermedades ocupacionales tienden a generar mayor tasa de mortalidad que los accidentes, ¿no? Eso es, ya están, las estadísticas están ahí, no podemos ser ciegos a ellas, ¿no? En Latinoamérica, normalmente se dice que la fuerza de trabajo representa casi el 50% de toda la población, esto según la OPS, y también la OPS nos ha calculado que las notificaciones de enfermedades ocupacionales en América Latina alcanza solo el 1 al 5% como máximo. Todos sabemos que en el tema de accidentabilidad y de enfermedades ocupacionales, pues los registros no son claros, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica, como lo podemos ver acá. Hemos pasado inicialmente de un tema de no hacer o no registrar, ¿no? El tema de enfermedades y accidentes por el tema del miedo a las multas, el tema del miedo a las repercusiones que este pueda tener, pero normalmente lo que vemos en otros países es que el sinceramiento de lo que vienen a hacer las notificaciones normalmente ayuda y mejora en el tema de las empresas para que podamos generar puestos de trabajo con mucho mejores condiciones de salud y seguridad. La OMS también nos dice que casi el 6% de las pérdidas que se generan del Producto Bruto Interno a nivel mundial son generadas normalmente por problemas de salud en el trabajo, ¿no? Y 7 de cada 10 trabajadores no cuentan con seguros para ser indemnizados en caso de enfermedad o accidente de trabajo. En nuestro país esto debe ser un poquito más de repente, ¿no? Ya que el trabajo informal es casi el 80% del trabajo que se tiene. No es mucha la población que tiene la suerte de tener un trabajo formal, ¿no? Estar en planilla y gozar de los beneficios que éstas tienen, ¿no? Ya sea inclusive así sea en un tema de régimen PYME o otro tipo de régimen. Entonces, esto nos ayuda y también nos puede llegar a perjudicar. Voy a apagar un ratito la cámara porque el tema de que la internet me sale que está inestable, no se vaya a cortar, entonces apago la cámara un ratito y seguimos hablando. Cualquier cosa me comunican, por favor. Entonces, lo que vamos viendo es que cuando nosotros no gestionamos las enfermedades ocupacionales, vamos a tener un riesgo de lesión, vamos a tener un riesgo de pérdida en la salud del trabajador, pero también vamos a tener un riesgo de pérdida económica, ¿no? Ahora, si vamos un poco a lo que tenemos en relación a la mayoría de enfermedades ocupacionales o cuáles son las que tienen mayor incidencia, vamos a ver que según los análisis recientes de datos relativos a la carga mundial de morbilidad, aproximadamente casi 1.710 millones de personas en todo el mundo tienen trastornos musculoesqueléticos, fuera del ámbito laboral ahorita. Y vemos que estos trastornos musculoesqueléticos son también los que más contribuyen a los años vividos en discapacidad o con discapacidad. De por sí todos sabemos, ¿no? Cuando hacemos un sobreesfuerzo, en algún momento podemos tener alguna consecuencia, ¿no? Si tenemos un desgarro muscular, si tenemos una lumbalgia, si tenemos una tortícolis, por ejemplo, normalmente genera dolor, genera fastidio y genera que uno tenga ciertas limitaciones. Ahora imagínense cuando estas limitaciones se hacen constantes. A eso se refiere este indicador de años vividos con discapacidad. Y normalmente los trastornos musculoesqueléticos representan aproximadamente 149 millones de años vividos con discapacidad, que es el 17% de todo lo que concierne este indicador a nivel mundial. Entonces vemos que estos números pues llaman la atención o en todo caso deberían llamarnos la atención. No, vemos que el dolor lumbar es el principal factor que contribuye a la carga general de trastornos musculoesqueléticos. La lumbalgia es una de las patologías más comunes, ¿no? Independientemente del tema laboral, pero que se ve mucho en el tema laboral en función al tema de trabajo repetitivo o movimiento manual de cargas, ¿no? Pero al ser una enfermedad que tiene múltiples factores que pueden generarla, entonces decimos que al ser multifactorial, es muy complicado que nosotros podamos simplemente atañar al trabajo el tema de la lumbalgia y generarla como una enfermedad ocupacional. O más aún, la hernia de núcleo pulposo, ¿no? Que es una de las patologías
de columna lumbar, que es la que se refiere o la que muchas veces todos los trabajadores la relacionan con el tema de manipulación de cargas, movimiento repetitivo y este tipo de procesos. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2000, miren, en el año 2000, ya nos hablaba del impacto de lo que son los costos económicos en relación a trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Y nos decía que, aunque no existen cifras concretas, el costo económico estimado por los Estados miembros de todos los problemas de salud relacionados al trabajo oscila entre 2.6 y 3.8 del PBI, ¿no? Entonces, vemos de por sí que no es una buena idea dejar de gestionar los riesgos que tienen o que están relacionados a problemas ergonómicos, porque con el tiempo los gastos van a ser mayores que los ahorros que yo ahora puedo estar pensando que se tienen. Ahora, sabemos que a medida que pasa el tiempo y nos vamos haciendo mayores, también nuestras capacidades pueden ir disminuyendo poco a poco. No es en todos, pero en la mayoría de personas sucede eso. Entonces vamos a ver que la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos también es mayor entre los trabajadores de más edad. Existen muchas empresas en las cuales el promedio de edad de los trabajadores está por encima de los 45, 50 años, ¿no? Esto repercute directamente en relación al tema de esta diapositiva, ¿no? Vamos a ver que las personas que tienen más de 55 años son las que en mayor porcentaje presentan dolencias relacionadas al sistema musculoesquelético, como dolor muscular en la extremidad inferior, dolor de hombros, dolor de espalda, ¿no? Entonces, normalmente, miren, el 67% de las personas mayores de 55 años tienen uno o más trastornos musculoesqueléticos o refieren uno o más trastornos musculoesqueléticos. Si a esto le atribuimos también o le sumamos el hecho de que hay una degeneración en el sistema musculoesquelético por la descalcificación normal que se produce por el paso del tiempo, por el aumento de la edad y más aún en el caso de las damas después de la menopausia. Entonces vamos a ver pues que esto se convierte en un problema y en un factor de riesgo que verdaderamente genera muchos costos, ¿no? Y genera muchas desventajas. ¿Por qué? Porque es una, como ya hemos visto, es una de las patologías que más años vividos con discapacidad genera, pero también dentro del área laboral es una de las que genera mayor cantidad de descansos médicos. Cuando hablamos de la gestión de la salud ocupacional, hablamos de estas tres áreas, ¿no? Hablamos de una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. Y vamos a ver que si nosotros ligamos nuestros conceptos de prevención con nuestros conceptos de higiene y ergonomía, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con el tema ergonómico y con el tema de higiene en general siempre va a estar relacionado a la prevención primaria, ¿no? Yo voy a identificar estos mis peligros, voy a medir estos riesgos, voy a evaluarlos y voy a gestionarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿En qué parte voy a aplicar yo mis modelos ergonómicos o mis instrumentos ergonómicos en la evaluación y me va a servir para generar información para gestionar este riesgo? Y esta gestión del riesgo tiene que ser periódica. Pero también existen muchas empresas en las cuales ya tenemos que hacer prevención secundaria, en el cual ya los exámenes médicos ocupacionales anuales nos generan o nos dan lesiones en las personas que pueden estar generando un daño en su salud y que tenemos que de una forma u otra prevenir el tema de lesión mayor, pero en algunos casos ya esto ya se ha dado y simplemente estamos en una etapa de rehabilitación, ¿no? Estamos en una prevención terciaria donde ya hacemos rehabilitación y muchas veces también tenemos que ir viendo el tema de la reubicación laboral del trabajador o el tema de su baja, tratando de ver o tratando de un poco aconsejar al trabajador que en su caso, cuando ya la discapacidad es mayor, pues lo que más conviene es un poco ir a la comisión para poder tener una pensión por discapacidad, por una enfermedad o por un accidente laboral. Nosotros evaluamos todos los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un puesto de trabajo, vamos a ver que este puesto de trabajo está siempre expuesto a múltiples peligros, ¿no? Ya sabemos, hablamos de peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, locativos, mecánicos, ¿no? Entonces, hacemos nuestro hiper, nosotros medimos, vamos a hacer una medición y valoración del riesgo, ¿no? Y para nosotros medir este riesgo,
vamos a tener que ver temas o conceptos como la concentración del factor de riesgo, el tiempo de exposición. La concentración es muy importante, sobre todo en los químicos, en los riesgos químicos y en los riesgos físicos, ¿no? No es lo mismo exponerse a un ruido de 100 decibeles y exponerse a un ruido de 85 o uno de 90. ¿No? En relación al tiempo de exposición, también no es lo mismo exponerse a un ruido de 85 decibeles por 10 horas que por 2 horas, ¿no? Tenemos que ver el tema de la presencia de varios agentes contaminantes. Normalmente existe una sinergia muchas veces entre cuando tenemos más de un agente o más de un factor de riesgo que puede generar una lesión. Lo más común, la asociación entre ruido y vibración, ¿no? Se sabe que la exposición a ruido y vibración en conjunto puede lesionar más el aparato auditivo. En el tema de los químicos, eso también cobra bastante importancia. ¿Por qué? Porque es diferente utilizar un químico y mezclarlo con otro. A ese producto nuevo es el que de repente los químicos por separado no me generan lesión, pero cuando los combino de repente sí, ¿no? El estado, en el caso de un sólido, líquido o un gas, también tiene que ver. Entonces, todos estos son factores que nos van a nosotros ayudar a poder a poder hacer una buena evaluación para poder al final determinar o prevenir lo que son los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales. Normalmente hay una relación directa entre el área de seguridad y el área médico ocupacional, ¿no? Dentro de los grupos de HC es importante esta comunicación porque este cuadrito pues define muy bien, ¿no? Normalmente la parte de la higiene industrial define muy bien los peligros en las fuentes, dentro del medio ambiente, cómo actúan, ¿no? Y estos son los que de una forma u otra van a tener, su campo de acción va a ser en el trabajador. Van a ver o van a tener una repercusión en la salud del trabajador y eso lo vamos a ver nosotros, ¿no? A través de los signos clínicos y los metabolitos propios que se dan o que se concentren en el trabajador en función a la exposición a estos riesgos y que los efectos que van a tener van a ser básicamente la presencia de una enfermedad ocupacional. Muy bien, entonces vamos yendo a definiciones, ¿no? ¿Qué es la ergonomía? La Asociación Internacional de Ergonomistas define la ergonomía como una disciplina científica que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de por sí todo puesto de trabajo, toda área de trabajo implica que haya una relación entre mi ambiente y lo que yo voy a hacer. No, es muy difícil hacer un trabajo si mi oficina de repente queda en un sótano, ¿no? Donde no hay ventanas, donde hay un aumento de temperatura de repente mayor al normal, donde de repente las cosas están apiladas y el espacio que tengo para yo desarrollar mi trabajo es pequeño. Entonces, de por sí, estas condiciones pueden generar un estrés adicional a la labor que yo tenga que hacer, ¿no? Es difícil llevar un trabajo en esas condiciones, a diferencia de, por ejemplo, tener de repente una oficina con un área, una ventana bastante amplia que dé una vista a un área verde, que de repente tenga aire acondicionado, ¿no? Entonces, de por sí, todas estas cosas se sabe ya que van a tener un impacto en el desarrollo de las funciones del trabajador. La ergonomía es una profesión que aplica la teoría, los principios, los datos y los métodos para diseñar y para optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. Ya en otros países hablamos de una ergonomía previa, ¿no? En relación a la concepción del puesto de trabajo. En algunos países ya se está haciendo eso, ¿no? Previo, ¿no? A que los trabajadores lleguen, se hacen las evaluaciones, se mide todo y de tal manera que los puestos de trabajo son diseñados de acuerdo a los riesgos minimizados y de acuerdo a las aptitudes y de acuerdo a lo que viene a ser las características propias de los individuos, ¿no? Eso es un tema bastante importante, bastante interesante. Nuestra normativa, que ya está bastante antigua, ya hay desde hace más o menos 2 o 3 años, la SOPERGO, que es la Sociedad Peruana de Ergonomía, está trabajando en el cambio de esta normativa porque realmente ya está un poco limitada por no decir,
en desuso en relación a lo que necesitamos, pero sigue siendo la norma vigente y es con la cual los entes normativos, los entes gubernamentales pues nos auditan o nos fiscalizan, ¿no? Y en la norma peruana, la resolución ministerial 375 se define también a la ergonomía como la ingeniería humana. La define como la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo, con una finalidad que va a ser adecuar los puestos y ambientes de trabajo y la organización a las capacidades de limitaciones de los trabajadores. Y esto es una definición que hasta cierto punto, pues, tiende a ser un poco utópica, ¿no? Si bien es cierto, todos los seres humanos somos diferentes y es muy complicado generar la adaptabilidad o la mejor organización del trabajo en función a la capacidad de las personas, sobre todo cuando hay trabajos que requieren líneas de producción. ¿Por qué? Porque es muy difícil optimizar para cada una de las personas en una línea de producción que todos salgan contentos o solo todo o que se vea que todos puedan de alguna manera evitar el perjuicio que da justamente este tipo de trabajo. No es imposible, porque también en España hay mucho se trabaja en el tema de líneas de producción y se ve cómo mejoran la productividad disminuyendo el tema justamente de lo que viene a ser los riesgos ergonómicos. ¿Y qué es la vigilancia médica ocupacional? También nuestra normativa, ¿no? La resolución ministerial 312 del 2011 establece que la vigilancia médica ocupacional es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y es un proceso, que esto es algo muy importante que muchas veces no se entiende. La vigilancia médica no es hacer exámenes médicos todos los años y simplemente archivarlos en la historia clínica. La vigilancia médica implica una recolección de información y análisis de esta información. Yo necesito evaluar tanto de manera personal o individual, así como, Gracias, lo voy a hacer no sé si porque puedan escucho, porque apagar sus micrófonos, por favor. No, un montón de huevonas. Gracias. Entonces, les decía, ¿no? Que esto viene a ser un análisis sistemático de recolección de información. Entonces, la información que me dan los exámenes médicos es muy importante. Y yo puedo tener mucha información para generar planes de vigilancia a través de los mismos. Pero si solamente los hago para pasar o para cumplir el tema de la disposición normativa legal y esos exámenes quedan archivados hasta el siguiente año, definitivamente pues no me sirven. ¿Qué abarca la vigilancia? Abarca las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores. Entonces, ahí vemos que lo que vienen a hacer los monitoreos son parte de estas evaluaciones necesarias para proteger la salud del trabajador. Todo factor de riesgo va a ser subjetivo al inicio. ¿Por qué? Porque va a nacer de una disconformidad. Yo, trabajador, voy a aducir de que donde trabajo hay mucho ruido y ese ruido me molesta, me causa malestar y me va a dañar los oídos y me va a dejar sordo, ¿no? Entonces, ese es un tema subjetivo, es una percepción mía, pero yo estoy ya generando, ¿no? O estoy poniendo, digamos, en alerta de que hay un factor de riesgo. Entonces, lo que voy a hacer, lo que va a hacer la empresa, lo que va a hacer el área de HCE para ver si ese riesgo verdaderamente es importante o no, o puede generar o no una lesión en el trabajador, es tratar de que eso subjetivo pase a ser objetivo. ¿Y cómo va a pasar a ser objetivo? A través de un monitoreo, ¿no? A través de un monitoreo, el cual me va a decir a mí, sí, señor, el ruido que se tiene en esta área está en 89 decibeles, entonces vamos a tomar medidas correctivas. O me va a decir, no, señor, el ruido que está en esta área está en 70 decibeles y simplemente pues no es una sensación, una percepción. Ahora, eso puede quedar ahí o simplemente también como ya están haciendo muchas empresas, estamos hablando del tema de confort dentro del trabajo. Y eso significa que a pesar de que la medición de ruido esté por debajo del límite de acción, igual se generan las medidas para tratar de evitar de que el trabajador esté disconforme en su área de trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos que los monitoreos son importantes y que el objetivo es detectar los problemas de salud relacionados al trabajo. Vamos a ver ahora, en un caso que les voy a presentar, la importancia que tiene la valoración
que es la valoración que hacemos en un monitoreo para poder determinar o no la relación de causalidad en una enfermedad ocupacional. ¿Y esto qué nos va a permitir? Controlar los factores de riesgo y prevenir los daños a la salud del trabajador. Entonces, cuando hablamos de vigilancia, estamos también incluyendo todo lo que viene a ser el tema de higiene ocupacional, el tema de ergonomía, el tema de psicosociología, a relacionar al trabajo, y estamos generando que todo esto se va a integrar. ¿Para qué? Para prevenir que los factores de riesgo en el ambiente de trabajo puedan generar daño en la persona, ¿no? Ya sabemos, esto lo tenemos bastante claro, ¿no? Dentro del ámbito laboral existen muchos riesgos o muchos factores que pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos. Teníamos ya hasta el año 2020, hasta marzo del 2020, era nuestra área confortable, ¿no? Ya habíamos entendido cómo manejar o cómo prevenir o cómo manipular o cómo gestionar los riesgos físicos, los riesgos químicos, inclusive los riesgos ergonómicos y psicosociales, estábamos ya empezando a entenderlos mejor. Y hablábamos solamente de riesgo biológico, pues en las empresas donde había manipulación de alimentos, ¿no? Llegó el COVID y nos ha hecho ver que el riesgo biológico está más allá y que simplemente también ahora, en el caso del dengue, también tenemos que tomar la importancia y generar planes para hacer la vigilancia y prevenir. ¿Por qué? Porque al final esto tiene que ver con el tema de continuidad del negocio, ¿no? No existe mayor agresión o mayor riesgo para una empresa, que es el tema de que su materia prima, que son sus trabajadores, dejen de trabajar, ¿no? O sea, ese es el principal factor que puede generar la quiebra de una empresa. Entonces yo tengo que generar o tengo que ver cómo me tengo que interesar en que mi población trabajadora pues esté sana, ¿no? Cuando recién empezó la epidemia del COVID, ¿no? Muchos empleadores comenzaron a sorprenderse que tenían trabajadores obesos, que tenían trabajadores hipertensos o que tenían trabajadores diabéticos. ¿Debido a qué? Debido al listado de personal de riesgo que salió y que limitaba que estas personas pudieran hacer trabajo presencial, ¿no? Entonces, inclusive la ley peruana le tuvo que sacar la vuelta a la normativa, a la investigación internacional, y cuando se estableció primeramente que todos los obesos no podían trabajar por el riesgo, muchas empresas se quedaron con más de la mitad de trabajadores que no podían ir a hacer trabajo presencial, ¿no? Entonces, para evitar el colapso, la normativa estableció que tenía que ser una obesidad tipo 3, que eso normalmente en estadísticas es entre el 5 y el 7% en todas las empresas, ¿no? Entonces, ese es el impacto que hay y que tenemos que nosotros haber aprendido que cuidar la salud de los trabajadores es una inversión que trae bastante crédito al final. Cuando hacemos nosotros el análisis ergonómico del puesto de trabajo, vamos a ver dos cosas. Uno, vamos a conocer cuáles son las exigencias de este puesto de trabajo. Y segundo, vamos a ver o tenemos que conocer cuáles son las capacidades humanas relevantes que se requieren para este puesto de trabajo. Porque pueden ser diferentes. En algunos casos, estas capacidades tienen que ser más a nivel mental que físico. Hay algunos trabajos que tienen exigencias más intelectuales, digámoslo así, que físicas, pero al final todas influyen en la salud de la persona. Vamos a ver que estas exigencias que tienen los empleos, estas exigencias van a generar o van a repercutir en las personas, van a repercutir en las capacidades, en las necesidades y en las limitaciones que ésta tiene. Y esto al final, si no se maneja, si no se gestiona, va a determinar siendo una carga. Y con el tiempo esa carga va a generar siendo una enfermedad o una lesión. Entonces nosotros vamos a ver que en un puesto de trabajo existen exigencias y existen cargas. ¿Cuál es la diferencia? Las exigencias van a ser exigencias ambientales, ¿no? Por ejemplo, el tema de que el lugar de trabajo, ¿no? Haya iluminación adecuada, ¿no? Hay espacios adecuados de trabajo, ordenados. Vamos a ver el tema de equipamiento, ¿no? Lo mínimo que necesito yo para hacer una labor, ¿no? Si mi trabajo es introducir datos o analizar datos, lo mínimo que necesito es pues tener una computadora con mínimo un Excel para poder yo manejar esto.
Los temas organizacionales que van en función a lo que me brinda la organización. Si mi trabajo es un trabajo fijo, es un trabajo estable, si el sueldo que estoy recibiendo es un sueldo adecuado, es un sueldo cómodo, ¿no? Porque esto interviene. O si ustedes tienen un trabajador que no está conforme con su sueldo, normalmente ese trabajador está buscando trabajo mientras está realizando las labores en sus áreas de trabajo. Y obviamente esto pues genera distracción y genera la posibilidad de que el trabajador no esté satisfecho y en algún momento pueda tener un accidente. Hay un estudio que se hizo en Chile donde se determinó que cuando había mayor accidentabilidad en algunas empresas estaba relacionado a cuando se terminaban los tiempos de contrato de las personas. Y esto relacionado a que cuando se va a generar un término de contrato y la persona no sabe si se lo van a renovar o no, obviamente le genera un estrés adicional y esto hace que la persona pueda un poco distraerse y esas distracciones pueden generar pues el tema de un accidente en algún momento. Vamos a tener exigencias mentales mínimas, ¿no? En el tema de cognitivas, el tema de afectivas. Se habla mucho ahora el tema del trabajo en equipo, ¿no? Y esto necesita o requiere habilidades blandas que hay que ir desarrollando, pues, en algunas personas que es mucho más difícil para ellas adaptarse. Y cuando hablamos de carga, hablamos de una carga objetiva y una carga subjetiva, ¿no? Y ambas pueden ser cargas físicas y mentales. Entonces, cuando hablamos de esta carga física, hablamos de que es subjetiva en relación a lo que yo puedo pensar, ¿no? Yo puedo pensar que el hecho de hacer este trabajo en el cual tengo que manipular una carga me está desgastando y me está generando o me puede generar una lesión con el tiempo. Pero la objetivación de la misma va a ser utilizar un método ergonómico que me permita medir en valores o me ponga en valores que esta carga verdaderamente pues está por debajo del nivel de acción, entre el nivel de acción y el límite máximo permisible, está por encima del límite máximo permisible. ¿Cuál es la relación que tenemos entre la ergonomía y la salud? Básicamente, la salud viene a tener condiciones físicas, o la definición de la salud, perdón, está en tratar de lograr el máximo bienestar a nivel físico, mental y social de una persona, ¿no? Y dentro de esto, a nivel transversal, cuando hablamos de la parte física, hablamos de condiciones materiales y condiciones de higiene y seguridad que se van a dar para evitar dentro de mi área laboral que una persona se lesione o se accidente. Cuando hablamos de la carga mental, hablamos de lo que ya hemos dicho, el contenido del trabajo y la psicosociología, ¿no? Que me va a ayudar a mí a poder ver y a poder definir el tema de que mi trabajador esté contento dentro de su ambiente laboral. Y del tema social hablamos de la organización del trabajo también y la psicosociología que es en relación a lo que es clima laboral, ¿no? Entonces, este tema de clima laboral también es importante, ¿no? Ahora está muy en boga el tema de que cuando alguien llega a un trabajo nuevo, pues lo reciben con su cajita, ¿no? En el cual le dan uno, dos, tres souvenirs, dándole la bienvenida, ¿no? Incluso hay empresas que cuando alguno de los trabajadores tiene un bebé le mandan un regalo, ¿no? Dándole la bienvenida al nuevo bebé como parte de la familia de la empresa. Entonces, todas estas cosas son estrategias que se usan ahora y que se tienen ahora para poder generar esta dimensión de la salud o esta visión de la salud en las tres esferas que la Organización Mundial de la Salud nos establece que debemos desarrollar. Y como pueden ver ustedes abajo, transversal a las tres está la ergonomía. Está transversal, no está solamente en el tema físico, ni solo en el mental, ni solo en el social. ¿Por qué? Porque el puesto de trabajo implica todo, implica el ambiente de trabajo, implica las herramientas que utilizo para hacer mi trabajo, ¿no? Implica la carga de trabajo que voy a tener implícita, ¿no? Y eso, de una forma u otra, es transversal. Entonces, cuando yo voy a analizar lo que viene a ser la organización del trabajo, las condiciones materiales y el contenido del trabajo, voy a darme cuenta que son los medios por los cuales tengo un objetivo de la ergonomía. Le voy a dar el objetivo a aplicar o hacer, ¿no? Estándares ergonómicos dentro del puesto de trabajo. Y esto va a estar relacionado a lo que es la calidad de vida,
al bienestar, la salud, la producción y la seguridad. Hablamos de la producción porque sí, o sea, porque las empresas normalmente necesitan producir. ¿Para qué? Para el bien de todos en general, ¿no? Porque el que una empresa produzca nos genera a nosotros mayor posibilidad de tener ganancias. Si la empresa produce más, tenemos la posibilidad de poder solicitar un aumento de sueldo, ¿no? Y tener mejores, poder brindar también mejores comodidades a nuestras familias o nosotros mismos, ¿no? Dependiendo del caso. Se dicen, y esto es algo que siempre se escucha, ¿no? Que una empresa saludable es una empresa más productiva y eso es cierto. Cuando se habla de costos de inversión en temas de salud ocupacional, hay estudios que establecen que por cada dólar que se invierte en seguridad y salud ocupacional, normalmente el retorno está entre 3 y 5 dólares. Entonces, si ustedes ponen eso en papel, pues van a ver que el beneficio que se tiene cuando se aplica adecuadamente los temas en relación a mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores, pues el beneficio es bastante alto, solo que a diferencia de las áreas productivas, pues no se nota bien o no se ve normalmente como el área de producción, ¿no? El área de producción es mucho más sensible, ¿por qué? Porque aumenta la producción y aumenta la ganancia, disminuye la producción, disminuye la ganancia. En otras áreas, como en las áreas de seguridad y de salud, esto es un poco más complicado, ¿por qué? Porque tienes que hablar de costos que no se ven o de costos ocultos, ¿no? Nosotros diseñamos en algún momento un programa de salud ocupacional, el cual al final pudimos demostrar que había o generaba reducciones de hasta $50,000 al año simplemente con el tema de ver, de hacer el análisis de todas las consecuencias que se evitaban, generando o evitando pues que este problema de la salud no esté controlado. La ergonomía se va a centrar en dos ámbitos, ¿no? Uno que viene a ser el diseño ergonómico de los productos y otro que va a ser el diseño ergonómico del puesto de trabajo. Cuando hablamos del diseño ergonómico de los productos, hablamos de que se trata de buscar que estos sean eficientes en su uso, sean seguros en su diseño y contribuyan a una mejor productividad sin generar enfermedades en las personas, ¿no? Hubo un tiempo, hace unos años atrás, ahora ya no, pero hace unos años atrás, estoy hablando quizás desde el 2015 al 2020, que todo era ergonómico, ¿no? El cuchillo tenía mango ergonómico, ¿no? O sea, el mouse tenía que ser ergonómico, los pads eran ergonómicos, o sea, todo era ergonómico, ¿no? Entonces, un poco se usó este término de una mala manera, ¿no? Llamaba mucho la atención. Y hablamos del diseño ergonómico del puesto de trabajo cuando se intenta obtener un ajuste adecuado entre las aptitudes y habilidades de la persona o del trabajador y los requerimientos que tienen las demandas de trabajo, ¿no? Hay personas que tienden a trabajar muy bien bajo presión, ¿no? Entonces, estas personas, mientras más presión tengan, mientras más estrés, digamos, se les dé, trabajan mucho mejor. Y hay personas que no responden bien a estas situaciones, ¿no? Mientras más se les exige, menos producen y llegamos a poder tener lo que se habla del síndrome del trabajador quemado, por ejemplo, ¿no? Las características de cada una de las personas generan diferentes eh, consecuencias en relación a los estímulos que se tienen, ¿no? La pandemia también ha hecho ver eso, ¿no? Hay una empresa a la cual asesoraba y en el cual vimos que un grupo de trabajadores se hizo más productivo en el tema de teletrabajo que cuando hacían un trabajo presencial, ¿no? Entonces, en un momento el gerente quería que todos regresen y se le tuvo que explicar pues que en temas de productividad y de mejora también para la empresa, pues este grupo era más conveniente que trabaje en esta modalidad, ¿no? Por eso es que ya actualmente tenemos muchas empresas que hablan del trabajo presencial, el teletrabajo y el trabajo híbrido, ¿no? Que puede ser presencial o no.
Creo que todo lo que hemos pasado durante estos 2 años o casi 3 años de pandemia tienen que habernos ayudado a entender muchas cosas y tienen que habernos ayudado también a avanzar en relación a los conocimientos en función a seguridad, en función a riesgo biológico y en función al trabajo a distancia, ¿no? Es un poco absurdo solamente querer que todo el mundo regrese a trabajar simplemente por un tema de que ya terminó la pandemia, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Cuando sobre todo ves que por las características de algunas personas se vuelven mucho más productivas haciendo teletrabajo que trabajo presencial. No, porque cuando tienen o están en trabajo presencial tienen mucho, hay mucho presentismo, ¿no? Se sabe que el presentismo, que significa todo lo opuesto al ausentismo laboral, es estar ahí en tu puesto de trabajo físicamente, pero realmente no estás. Y eso también genera mayor gasto porque limita, disminuye la producción y genera mayor posibilidad de lesiones o de accidentes de trabajo. Al final, el objetivo final de la ergonomía es optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción, al mismo tiempo que se garantiza la satisfacción, seguridad y salud de la población trabajadora, haciendo que diseñando los productos y los trabajos de manera que estos se adapten a las personas y no al contrario, ¿no? Que era la frase inicial con la que todo el mundo hablaba de ergonomía, ¿no? Adaptar el trabajo a la persona y no al contrario, cosa que realmente no se ha hecho mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque implica en algunas empresas implica una inversión bastante grande, ¿no? Entonces vamos a ver que la ergonomía tiene que ver con la seguridad y la salud del trabajador, tiene que ver con la productividad y la eficacia que hay en el lugar de trabajo, tiene que ver con la fiabilidad y la calidad de los productos y tiene que ver con la satisfacción dentro del ambiente laboral. Existen muchas, actualmente hablamos de diferentes clases o diferentes tipos de ergonomía, ¿no? Hablamos de una ergonomía biométrica, ambiental, cognitiva, preventiva, ¿no? Pero es como todo, ¿no? A medida que se ha ido avanzando en el campo, hemos ido tratando de definir que la ergonomía no solamente es ir a hacer monitoreos y decir, aplicar tu rula, tu REVA, tu OWASP o tu OCRA checklist y decir, sí hay esto, no hay esto, está así, está así, no. No, hemos visto que la ergonomía va mucho más allá, como les comentaba, inclusive ahora ya dentro del plan de diseño del puesto de trabajo, ¿no? Que es verdaderamente lo más bonito de trabajar también, porque implica el tema de que la posibilidad de que verdaderamente pues haces o diseñas un puesto de trabajo mínimamente de riesgo para un trabajador, ¿no? Ahora, vamos a ver que esta carga de trabajo, como ya vimos en un slide anterior, nos genera una carga física y una carga mental. Esta carga física puede ser interna o externa, hablábamos de que puede ser subjetiva o objetiva, ¿no? Y esta carga interna va a estar relacionada ¿a qué? A los esfuerzos, a las posturas, a la manipulación de cargas y a los movimientos repetitivos, ¿no? Y las cargas externas van a estar en relación a qué? Al ambiente de trabajo en general, a las condiciones del ambiente de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de la carga mental, hablamos de una carga cognitiva que va a estar relacionada al tema de percepción, de atención, de toma de decisiones, y una carga psíquica relacionada a lo que es el estrés, la fatiga y ahora también se habla de lo que es violencia laboral, ¿no? Entonces, al final vamos a tener una ergonomía física, una cognitiva y una organizacional, que es como normalmente se ha dividido o se divide ahora cuando hablamos un poco de estos temas. Cuando nosotros hacemos la identificación de peligros ergonómicos, vamos a ver el tema de normalmente si el puesto de trabajo está generando trabajo repetitivo, carga postural, posturas forzadas, ¿no? Y vamos a tener en cuenta que estas condiciones que se dan en el puesto de trabajo de una forma u otra, tienen que responder a o las exigencias del puesto de trabajo tienen que responder a las aptitudes, ¿no? A las condiciones del trabajador. Y esto va a generar una carga física y una carga mental. Y dentro de la carga física vamos a ver que están los aspectos biomecánicos y fisiológicos, ¿no? El aspecto de la fisiología del trabajo. Y vamos a ver que internamente dentro de esto va a influir la edad, el género, la fuerza y el acondicionamiento de la persona, ¿no? Cada individuo es diferente y reacciona diferente a
a los estímulos que tiene. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros tratamos de comprender o de evaluar el tema ergonómico. Nuestra normativa legal establece que nosotros debemos evaluar, ¿no? El tema ergonómico en relación a los aspectos que están acá identificados, ¿no? La manipulación manual de cargas, las cargas límites recomendadas, el posicionamiento postural del puesto de trabajo, equipos y herramientas, condiciones ambientales, organización del trabajo, procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico y las matrices de identificación de riesgo disergonómico, ¿no? Entonces, la normativa nos establece y acá mezcla todo, ¿no? Acá tenemos tanto el tema de higiene ambiental, monitoreo de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, tenemos el tema de puesto de trabajo y tenemos el tema organizacional de psicosociología, ¿no? A través de la organización del trabajo. Cuando hablamos de riesgos disergonómicos, normalmente esta tablita, que también está en la normativa, es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar un montón, sobre todo para yo poder definir qué es un movimiento repetitivo, qué es un levantamiento manual de carga, qué es una postura incómoda o forzada, ¿no? Muchas veces, como ya les he comentado, todo parte de un tema subjetivo, ¿no? Yo como trabajador voy a manifestar que estoy haciendo o en esta parte de mi tarea estoy expuesto a una postura forzada. Pero yo puedo decir que es postura forzada porque simplemente me parece a mí que estar en esta posición es una postura forzada. Entonces eso yo lo tengo que llevar a algo objetivo y esta tabla nos permite eso, ¿no? Entonces hablamos de posturas forzadas, por ejemplo, cuando tenemos un trabajo que requiere que las manos estén por encima de la cabeza por un tiempo mayor a 2 horas en total de todo el día. Hablamos que los codos estén por encima del hombro en un tiempo de 2 horas, pues en todo el día, en toda la jornada laboral. Hablamos que estando sentado, por ejemplo, la espalda está inclinada hacia adelante más de 30 grados, también por un tema de 2 horas, más de 2 horas al día, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya yo haciendo esto puedo definir y puedo tener una primera eh, evaluación, digámoslo así, de este riesgo, ¿no? Entonces, si yo veo que alguien me dice, esto, doctor, yo tengo dentro de mi labor hago una postura forzada, perfecto. Entonces, evalúo con este cuadro y veo que sí, que esta persona de repente pues tiene, durante las 8 horas de trabajo, evalúo que más de 2 horas tiene que hacer trabajos que implican que sus manos estén por encima de su cabeza. Entonces, de ahí voy a decir, sí, exactamente, en este trabajo, en esta tarea hay una postura forzada. Entonces, ahora que he determinado que hay una postura forzada, tengo que ver si esa postura forzada tiene capacidad de generar daño o no en la salud de la persona. Entonces, ante eso voy a tener que escoger uno de los métodos de evaluación para poder evaluar y objetivizar si verdaderamente esta postura forzada puede generar o ya está generando o está controlada dentro de la labor. Lo mismo sucede con lo demás. También vamos a ver que tenemos un tema de trabajo estático o trabajo dinámico, ¿no? Que está referido a la posición del cuerpo entero, ¿no? El trabajo muscular es estático cuando la contracción de los músculos es continua, ¿no? Las personas como los vigilantes que tienen que estar parados durante mucho tiempo están teniendo carga muscular estática, ¿no? Y esto normalmente también puede generar en algunos casos ciertos puntos en algunas articulaciones que van a sufrir más que otras y tengo que tenerlo en cuenta. Por otra parte, se considera el trabajo muscular dinámico cuando hay pues una sucesión periódica de contracciones y relajación de los músculos implicados. En otras palabras, es cuando el trabajo se implica que tenga movimiento. Entonces, esto es importante y esto se dice que los trabajos estáticos generan mayor probabilidad de lesión que los trabajos dinámicos. ¿Se escucha? ¿Se escucha el video? A ver, no, no se escucha, Creo que no se doctor. escucha. Sí, acá está. Tengo que ponerlo así. Ok. Ahora sí.
A ver, un poco, me gustaría saber, a ver, ¿qué opiniones tienen del video? ¿Qué hemos podido ver en el video? ¿Qué les ha llamado un poco la atención? Que es algo que ocurre normalmente en nuestro día a día también, ¿no? Porque suele pasar. Buenas noches, doctor. Pareciera que pues hay una... Buenas noches, doctor. Le saluda al señor Martín. Pareciera que la silla es ergonómica, pero el trabajador no sabe cómo usarla. Y bueno, busca su adaptación y al final la vuelve arcaica, ¿no? Ya la vuelve la destroza, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de comprar o de invertir en supuestamente estos equipos ergonómicos es la solución a los problemas. ¿Va a ser la solución a los problemas simplemente invertir en comprar mouse ergonómicos, sillas ergonómicas, equipos ergonómicos? Yo creo que es una arista, ¿no? De la solución. Es parte de una solución, pero no es la más importante y es una solución inadecuada que va a traer más perjuicios si el trabajador no está capacitado en el tema. Aunque suene tonto, pero es importante el tema de las capacitaciones en el tema de los trabajadores cuando le damos cualquier instrumento, cualquier material en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo normalmente, y pasó en algún momento, si a un trabajador tú le das una computadora nueva, ¿no? Sin haberle dado una capacitación previa, sin haberlo familiarizado quizás con esta nueva computadora, para él se le va a hacer un poco complicado. ¿Por qué? Porque de repente ciertos atajos que él ya manejaba, ciertas cosas que ella tenía con las cuales estaba muy acomodado, muy cómodo, ahora al ver la distribución que es diferente, que esta nueva computadora tiene, entre comillas, nuevas teclas que se supone le deben hacer más fácil el trabajo, pero al no conocerlo se le va a hacer más complicado y le vas a generar un estrés adicional. Entonces, en este sentido, es muy importante el tema de las capacitaciones y tener el periodo de adaptabilidad de la persona, ¿no? Aunque suene tonto muchas veces, ¿no? Porque la respuesta a este video que muchas veces vemos es por parte de nosotros es capacitar, hacer la típica capacitación de ergonomía, ¿no? En el cual llevamos a los trabajadores, les hablamos qué es la ergonomía, les decimos cómo tienen que levantar una carga, que tiene que ser con las piernas, con las rodillas dobladas, no con la cintura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Que se tienen que sentar con los pies a 90 grados, con la computadora a la altura. O sea, eso es interesante desde el punto de vista que está escrito, ¿no? O sea, que son las medidas, pero realmente es lo que se usa, o sea, después de una capacitación de ergonomía, nosotros vamos, visitamos los puestos de trabajo y todos están bien sentaditos midiendo que, ¿cómo se llama? La altura de la vista esté a la altura del borde superior de la computadora, con la mano, o sea, eso no pasa muchas veces, ¿no? ¿Y va por qué? Porque lo que uno tiene que hacer es un trabajo tipo hormiga, o sea, no solamente una capacitación y comprarle equipos ergonómicos va a hacer que ya el riesgo no esté, va más allá, ¿no? Va a ir más allá.
Y eso de una forma u otra, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos, vamos a ir disgregando un poco todo lo que hemos conversado, y por ejemplo, cuando hablamos de posturas forzadas, ¿no? En determinadas zonas corporales, de acuerdo a ciertos tipos de trabajo, vamos a ver que una postura forzada puede presentar alguna de las siguientes características, ¿no? Independientemente de que ya está definida, ¿no? Ya está definida en nuestra normativa, como lo que ya hemos visto hace un momento, no más de 2 horas, por ejemplo, con un tipo de trabajo como este, que genera que los hombros estén los brazos estén por encima de los hombros, por encima de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos este tipo de posturas forzadas? Vamos a ver que primero se mantiene en el tiempo, y lo que dificulta es la circulación de sanguínea en los tejidos y en el músculo, lo que puede generar fatiga, ¿no? Lo primero es que una persona que está mucho tiempo así va a comenzar a tener adormecimiento en las manos, dolor en los brazos, al final sobrecarga a nivel del hombro, ¿no? Y muchas veces con el tiempo tiende a tener problemas a nivel de la articulación del hombro y del codo. No, tiene que mantener los límites de las articulaciones, ¿no? Muchas veces semiflexionadas o muy extendidas, y estas posturas que son extremas por mucho tiempo pueden generar en el tiempo algún tipo de molestia. ¿No? Para mantener esta postura, los trabajadores tienen que luchar contra la gravedad, ¿no? Hay una fuerza que es la gravedad, ¿no? Lo natural acá es que mis brazos tiendan a caer, ¿no? Y eso normalmente pues puede generar también sobrecarga en las articulaciones. Al final, los problemas asociados a las malas posturas se agravan si al mismo tiempo es necesario aplicar fuerza, ¿no? Si yo, además de trabajar con los brazos por encima del hombro, por encima de la cabeza, perdón, como es en esta figura, aparte tengo que hacer fuerza en esta zona, como por ejemplo lo que estamos viendo en la figura, que es ajustar estos pernos, obviamente que la posibilidad de lesión va a ser mayor. La aplicación de fuerza es más difícil en una mala postura, y la acción provoca molestias más rápidamente, ¿no? Esto ya todos en algún momento hemos visto, siempre que hay este tipo de posiciones con aplicación de fuerza es mucho mayor la molestia. Igual, ¿no? Cuando hablamos del movimiento repetitivo de determinadas zonas corporales, hablamos fundamentalmente que esto se da en miembros superiores, ¿no? Existen muchos trabajos que necesitan o requieren el tema de movimiento repetitivo. En trabajos administrativos, este movimiento del teclado se considera un movimiento repetitivo, ¿no? Y justamente esto puede generar en algún momento también alguna lesión a nivel muscular en el miembro superior. Normalmente las líneas de producción muchas veces también generan movimientos repetitivos, ¿no? Hay ciclos de movimiento repetitivo. Cuando hablamos de línea de producción hay que hablar sobre la evaluación de cada una de las tareas, ¿no? Porque este trabajo, este puesto de trabajo puede tener 3 o 4 tareas que encierren diferente riesgo ergonómico, ¿no? De repente esta persona tiene que empaquetar, cerrar y trasladar una caja, entonces en eso está generando de repente movimiento repetitivo y manipulación manual de cargas. Entonces es importante que los trabajos sean divididos en tareas, y en cada tarea tenga que evaluar si hay algún tipo de riesgo diferente. Esto es importante porque existe un puesto de trabajo que es el peón, normalmente en algunos lugares, en algunos está conocido como el peón,
O en otras empresas, en otros rubros se conoce como el ayudante general. Y este es normalmente pues el que ayuda en todo, ¿no? O sea, si falta en pintura, tiene que pintar. Si falta en cargar cemento, va y carga cemento. Si falta alguien que ayude a empujar, qué sé yo, algún tipo de elemento, ahí va. Entonces, en este tipo de trabajo es muy complicado, ¿no? El tema de poder ver, y es uno de los trabajos en los que hay que tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque sí es cierto que se tiene que evaluar cada una de las tareas porque cada una puede exponer un riesgo diferente, ¿no? Y al final tenemos que tratar de evaluar cuál de esas es la que más impacto puede tener o la combinación de cuál de esas puede tener mayor impacto. Cuando hablamos de movimiento repetitivo, hablamos pues del tema de lesión netamente a nivel de articulación, ¿no? Acuérdense que en general nuestras articulaciones están diseñadas, se funcionan casi igual al tema de las poleas, ¿no? Como ejes de poleas normalmente, en las cuales las cargas ayudan a poder movilizar y de una forma u otra un aumento de carga o una carga mal que se da en una dirección inadecuada, pues es lo que puede generar una lesión, ¿no? Y aparte que hay un desgaste, ¿no? Normalmente en cada articulación vamos a tener, aparte de los huesos, vamos a tener cartílago, vamos a tener una zona de líquido, ¿no? Alrededor que genera toda una estructura para evitar de que con el tiempo, ¿no? Esto se lesione. A medida que va pasando el tiempo, vamos perdiendo nosotros un poco el tema de esta protección natural y eso es lo que puede ir llevando a la limitación, ¿no? De la movilización de algunas articulaciones. Y si a esto le sumamos nosotros el tema de carga, encima de mayor carga, ¿no? O mayor esfuerzo, pues la lesión va a ser inminente. Cuando hablamos del manejo manual de cargas, hablamos de que es toda manipulación que incluya coger o dejar, transportar, empujar o arrastrar cualquier objeto, ¿no? Se habla de carga, cualquier eh, peso mayor a 3 kilogramos, ¿no? Cualquier objeto que tenga un peso mayor a 3 kilogramos se considera una carga, ¿no? Ahora, ahí como en todo, siempre hay un punto que es el punto ciego, digámoslo así, ¿no? O sea, si yo tengo 2.9 ya no es carga, habría que verlo, ¿no? Porque puede ser que yo tenga un peso o genere que tenga que trasladar un peso de 2.9 kilos o 2.5 kilos de manera constante durante las 8 horas de trabajo y con el tiempo sí, pues me va a generar una lesión, por más que el peso sea menor. Por eso les digo que cuando hablamos de todos estos temas de higiene y ergonomía, tenemos que tener en cuenta mucho el puesto de trabajo, la evaluación y saber, conocer verdaderamente, ir al puesto de trabajo, conocer lo que hace el trabajador, cuáles son las tareas que están realizando, porque si solamente nos vamos a ceñir en un tema de que a partir de 3 kilos es carga, como se carga 2.9, eso ya no es carga, entonces no tengo que evaluarlo porque la norma no me lo exige, entonces podemos tener con el tiempo sorpresas, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que si bien es cierto, nuestro listado de enfermedades ocupacionales es un listado que no es cerrado.
como en otros países. En otros países el listado cerrado implica de que cualquier otra enfermedad que no esté dentro de ese listado no se va a considerar enfermedad ocupacional. Pero los listados abiertos, como el nuestro, genera que si hay alguna enfermedad que no se encuentra en el listado, pero si yo logro determinar causalidad, o sea, relación causa-efecto entre el trabajo y la enfermedad, normalmente se va a considerar enfermedad ocupacional. Tengamos presente que el peso es solo uno de los factores a tener en cuenta, ¿no? O sea, no solamente es el peso, sino también es la forma del peso. Es diferente cargar una caja de esta manera a ver que la caja tenga agarres y yo pueda levantarlo más fácilmente. Es diferente el tema de la forma, es diferente que esta caja sea cuadrada a tener un objeto que sea redondo o que sea ovalado o que tenga bordes, ¿no? Es diferente que yo solamente tenga que cargarlo, ponerlo del carrito al almacén a tener que trasladarlo por una mayor distancia. Entonces, todo eso va a tener en cuenta, hay que tener en cuenta. Las capacidades físicas van a variar mucho de una persona a otra, ¿no? En promedio se dice que la capacidad física de las mujeres para levantar peso es un 45 a 60% menor con respecto al de los hombres. Y acá no entro a un tema de que por ser mujer no puede cargar, sino es un tema que está establecido, ¿no? Es en relación al tema de masa muscular, ¿no? La hipertrofia muscular en los varones tiende a ser mucho mayor, no mejor, mucho mayor en los varones y esto les permite normalmente superar o levantar mayor cantidad de carga, que no significa que sea bueno tampoco, ¿no? Y se sabe que a partir de los 25, los 30 años, miren, a partir de los 25, ¿quién puede imaginar que a esa edad, cuando todavía se supone que estamos completamente fuertes, comienza ya una disminución progresiva de este tema, ¿no? Y va a depender mucho de las habilidades de las personas. Normalmente las personas que se ejercitan constantemente, ¿no? Esto se va a dar o va a ser mucho menor. El estado de salud de cada trabajador, sobre todo en lo relativo al sistema musculoesquelético, también puede presentar una limitación, ¿no? Si ya de por sí se sabe que existe un 4 a 5% de población general que sin tener alguna exposición de riesgo ocupacional de levantamiento de carga, sin hacer ninguna, ¿cómo se llama?, actividad que requiera manipular carga, que no hagan ejercicio en ese sentido, se sabe que hay un porcentaje que genera una hernia de núcleo pulposo, ¿no? Está ahí, pero es una prevalencia que hay en la población normal. Entonces, ya de por sí, si estas personas que tienen predisposición a hacerlo se exponen a un trabajo en el cual requieren manipular cargas o no se ha evaluado estos riesgos, pues lo más probable es que desarrollen el problema mucho más rápido. Las trabajadoras no deben manipular cargas durante el embarazo, ¿no? Obviamente, ni durante los meses posteriores al parto, es ya algo que se sabe. Y los trabajadores muy jóvenes en periodos de crecimiento también, ¿no? Está regulado que no pueden cargar peso, o no deberían, mejor dicho, es más que no pueden.
Normalmente creo que ya todos conocemos a Napo, ¿no? Que fue una creación de europea, ¿no? Del Instituto Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y que es, de verdad que siempre genera algunos videos interesantes, ¿no? Y lo que más me llama a mí la atención muchas veces es que el tema de que las soluciones, las posibles soluciones, muchas veces traen otro tipo de riesgos, otro tipo de peligros que también tenemos que evaluar, ¿no? Y que es muy importante capacitar al trabajador en relación a las nuevas herramientas que se le van dando, ¿no? Porque puede ser tonto, pero como por ejemplo, ¿no? En la línea de producción se le dan a Napo una caja para que se pare encima para solucionar el problema en relación al tema de la distancia y el tema ergonómico para poder hacer su trabajo, pero al momento que suena la alarma, pues sale corriendo y se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque no toma en cuenta que está encima de esta madera, de esta caja, y eso genera pues un desnivel. Entonces siempre es importante el tema de que constantemente tenemos que estar viendo que las soluciones que hacemos no solamente quedan ahí, ya se solucionó, no, sino tengo que ver que esa solución no genere otro riesgo adicional que no estaba antes de que yo ponga esa solución y que verdaderamente pues ayude al trabajador. Otra cosa que es importante dentro del tema ergonómico viene a ser las vibraciones mecánicas, ¿no? Transmitidas por máquinas y por herramientas. Sabemos que tenemos transmisión de vibración de cuerpo entero y vibración mano-brazo, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, esta presión por contacto o impacto repetitivo, ¿no? Esto es algo que muchas veces pasa desapercibido, pero está presente y genera más lesiones a nivel de lo que viene a ser la articulación de la muñeca, del codo y en algunos casos está el hombro, que no esperaríamos o que no creeríamos que pueda suceder. Las presiones mecánicas localizadas se van a producir cuando los tejidos blandos del cuerpo están en contacto con un objeto duro afilado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en las costureras que tienen que cortar tela, ¿no? Una persona normal que corte una tela una vez a las 500 no va a tener lesión, pero estas señoras cortan tela todo el día y tienen que estar constantemente haciendo esa fuerza para que la tijera pues haga el movimiento del corte, ¿no? Entonces esto genera con el tiempo o puede generar con el tiempo algún tipo de lesión, ¿no? Cuando parte del cuerpo de la herramienta es usada provocando impacto repetitivo, ¿no? Diferentes estudios muestran que los efectos nefastos de la utilización de la mano como herramienta para golpear, que también sucede, ¿no? Muchas veces la desesperación genera que usemos la mano como un martillo, ¿no? Y esto obviamente con el tiempo puede traer consecuencias. Asimismo, el empleo de utensilios con superficies estrechas, duras, ¿no? Que ejercen compresión importante sobre los tendones, los vasos sanguíneos, los nervios de la palma de la mano y de los dedos, como las tijeras, originan compresión de esta parte, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que aparte de la presión que se hace, hay movimiento repetitivo, ¿no? Hay un movimiento de rotación en esta mano, que es muy diferente a esta mano, que solamente va a ser un movimiento de compresión. Los factores de riesgos psicosociales, perdón, que también tienen que ver con el tema ergonómico. ¿Por qué? Porque van a estar relacionados con las condiciones de la organización, ¿no? Relacionadas a las condiciones de la organización del trabajo. Tienen que ver, como ya les comenté, antiguamente había un dicho que decía, ¿no? Cuando llegas tú al trabajo tienes que dejar afuera todos tus problemas, ¿no? Y eso es algo que no se puede hacer, ¿no? El ser humano es integral. Si yo estoy trabajando y me llaman y me dicen que mi papá, mi mamá o mi hijo o un familiar muy cercano ha sufrido un accidente, va a ser muy difícil que yo agarre, cuelgue el teléfono y siga haciendo mi trabajo sin perturbarme y espero recién a la hora de salida para ir y recién ahí comenzar a preocuparme. Eso no va a pasar normalmente, ¿no? Es inherente al ser humano el tema de una reacción, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que ver porque, como les comenté, algunos estudios demuestran que la mayor cantidad de accidentes se presentan en estas etapas cuando hay, por ejemplo,
cuando el trabajador no sabe, se le va a terminar su contrato y no sabe si lo van a renovar o no, cuando alguien dentro, algún familiar cercano está pasando por un evento importante. Hemos tenido casos de shock postraumático en relación al tema del COVID en trabajadores en los cuales sus familiares han fallecido, ¿no? Hay trabajadores que han perdido a más de un familiar en su casa y obviamente pues esto les ha generado un problema, ¿no? Que hay que ir manejando poco a poco, ¿no? Ahora, es importante que hagamos en la vigilancia también de de todo este tema post-COVID, porque eso nos va a permitir más adelante determinar algunas cosas que pueden haber quedado en el aire en relación a esta pandemia. ¿A qué se va a deber esto? A la variedad de las tareas, la falta de control, ¿no? Se sabe ahora que es un trabajo que permite que la persona o el trabajador tome decisiones propias y no tenga que esperar que otros tomen decisión por él, también genera otro tipo de sobrecarga. Es diferente los trabajos en turnos, ¿no? Es diferente trabajos en turno de noche o turnos rotativos a un trabajo netamente de horario común o normal, ¿no? De 8 horas durante de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces vemos que las condiciones ambientales también van a influir, ¿no? Las condiciones del ambiente de trabajo. Existen otras condiciones relacionadas a lo que viene a ser el tema de superficies resbaladizas, de riesgos de contactos eléctricos, ¿no? Variantes en cada una de las tareas que también pueden influir dentro del tema ergonómico. Y vamos a ver las variables individuales, ¿no? En este caso siempre es diferente que dos personas piensen o reaccionen igual ante un evento. Entonces vamos a tener variables individuales como son, que tenemos que tener en cuenta, la edad, ¿no? Bueno, el sexo de la persona, si es varón o mujer, la formación recibida en salud laboral, ¿no? Hay empresas que trabajan mucho este tema y los trabajadores tienden a concientizar o tienden a tener esta cultura de verdaderamente seguridad y salud, ¿no? Y esto es diferente, hay otros trabajadores que no, que siguen siendo siempre dependientes, que piensan que la empresa es la responsable de su salud y de su seguridad, ¿no? Que piensan que la empresa es la que lo tiene que cuidar, ¿no? Y esto no es así, porque normalmente la prioridad de cuidarse es de una persona, es de uno mismo. Cada uno, empieza por cada uno. Las empresas tienen una responsabilidad, ¿no? Y tienen una obligación, que es hacer que esta salud no se deteriore por el trabajo. Pero la principal responsabilidad de la salud de cada uno recae en cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces queremos que en la empresa nos quejamos que en la empresa nos dan fritura, nos dan mucho arroz, nos dan mucha y fuera comemos peor que lo que posiblemente en la empresa nos dan, ¿no? Entonces, tiene que ser coherente el tema de lo que yo busco dentro de mi empresa, de las responsabilidades que yo tengo propiamente como sobre mi salud y sobre todo también el tema de la responsabilidad que se adquiere, ¿no? En el campo de seguridad y salud cuando ahora uno entra a laborar en una empresa, ¿no? La experiencia, el conocimiento, todo esto va a influir. Es diferente actuar con un trabajador que ya tiene más experiencia a uno que no. Y también hay que tener cuidado porque mientras más experiencia se tiene, también hay veces se cae en el otro extremo, ¿no? En el extremo de confiar demasiado y también esto puede generar o nos puede llevar a un accidente o una lesión. Ahora, esto también es importante, ¿no? Existen muchos métodos para yo poder generar o desarrollar o verificar o calificar un riesgo ergonómico, ¿no? Entonces, muchas veces la pregunta es, ¿qué método es el que tengo que utilizar? ¿No? ¿Qué método debo utilizar? ¿Utilizo Rula, utilizo Reva, utilizo Ocra, utilizo OWASP, utilizo ROSA? ¿Qué método utilizo? ¿No? Entonces esto tiene que ir en función a un análisis previo que yo voy a hacer en relación al riesgo que he determinado y qué es lo que quiero evaluar. Esta tabla nos ayuda, es una tabla para poder actuar frente a lo que es el riesgo económico y nos va a permitir al final determinar cuál o poder escoger cuál sería el mejor instrumento aplicable para poder evaluar este riesgo, ¿no? Vamos a ver que lo primero dice, ¿no? Establecer en qué puesto de trabajo existe un riesgo ergonómico.
Ahora, lo segundo es ver en qué puesto de trabajo la empresa es prioritaria, la mejora este riesgo ergonómico, ¿no? Porque siempre hay, ¿no? Hay riesgos que van a ser prioritarios que yo tengo que tomar acción ya, sí o sí, ahora. ¿Por qué? Porque si no, el trabajo no puede ser realizado o la posibilidad de lesión o accidente es mucho mayor, ¿no? Entonces tengo que también priorizar esto. Y esto también para la priorización de los recursos. ¿Qué características tienen estos puestos de trabajo prioritarios? ¿Cómo conocemos la situación de riesgo ergonómico? ¿La podemos evitar aplicando alguna medida preventiva? No conocemos a fondo la situación de riesgo para poder proponer medidas preventivas, entonces realizamos una evaluación de riesgo ergonómico, hemos hecho anteriormente, tenemos alguna evaluación que se haya hecho previamente. ¿Qué evaluamos en el puesto de trabajo? ¿Qué evaluamos? ¿El puesto de trabajo o la tarea? Básicamente lo que vamos a evaluar es el conjunto de tareas, ¿no? Si la tarea de esta persona durante su jornada laboral es la misma, en buena hora. Pero si durante su jornada laboral esta persona realiza 4 tareas, entonces tengo que evaluar cada una de las mismas y ver el impacto que pueda tener dentro del proceso al final de la salud de la persona, cada una de estas tareas. De repente 3 de las mismas no tienen impacto y una sí, o de repente todas tienen un impacto. Y al final, ¿qué evaluamos? Postura, movimiento, levantamiento, empuje o todo en su conjunto, ¿no? Entonces, estas preguntas, la respuesta a estas preguntas es lo que a mí me va a generar o me va a permitir hacer, ir determinando, ir ensamblando qué es lo que voy a hacer al momento de evaluar o de enfrentarme a un riesgo ergonómico. Nuestra normativa establece que la metodología para la evaluación de riesgo disergonómico deberá observar las siguientes pautas, ¿no? Ubicar el área de trabajo, establecer los puestos de trabajo, determinar las tareas, identificar y evaluar los riesgos disergonómicos, proponer alternativas de solución y al final implementar y realizar seguimiento de la alternativa de solución elegida, ¿no? Y que para esto, pues uno puede escoger el método ergonómico de su preferencia, ¿no? Actualmente existe ya la posibilidad de no solamente poder tener a la mano este tipo de instrumentos o este tipo de herramientas, ¿no? Como lo que viene a ser esto del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo de España. Ustedes entran a la página y van a poder ingresar a esta área que te permite o te da las herramientas para poder aplicar algunos métodos ergonómicos dependiendo de si yo quiero evaluar carga física, si quiero hacer manipulación de cargas, para ver el tema de trabajo de repetitivo a través del LOCRA o del análisis de postura forzada, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho porque optimiza y hace que sea mucho más rápida la determinación. Pero acuérdense que la máquina nos facilita todo el proceso de cálculo, digámoslo así, pero el resultado que salga y el análisis de ese resultado, para yo para proponer las recomendaciones, eso sí requiere pues de que la persona que realice este análisis tenga conocimiento de lo que va a hacer. Para poder hacer un análisis, primero hay que tener obviamente el conocimiento teórico, ¿no? Segundo, el conocimiento práctico. Tercero, hay que saber del puesto de trabajo y tener también un poco de experiencia de haber manejado ya este tipo de procesos anteriormente, ¿no? No solamente es poner los datos en la máquina o tipear los datos en la máquina, cargarlos y esperar a que me diga cuál es el riesgo y qué tengo que hacer, ¿no? Sino que hay varias variables que uno tiene que conocer para poder dar recomendaciones importantes. Inclusive ahora ustedes si van al Play Store van a poder ver que tienen todas estas aplicaciones que están realmente, como dicen, al alcance de la mano y que nos van a permitir ayudar, nos van a hacer un poco más cómodo el tema de la medición, pero esto no va a servir de nada si la interpretación no se hace adecuadamente, ¿no? Si la interpretación no es como no está ligada a los criterios del puesto de trabajo, de conocer, de los requerimientos, de las variables que se dan, entonces definitivamente pues no me van a ayudar mucho. Al igual que en todos los monitoreos que hacemos, siempre es importante que los monitoreos se realicen en el momento más álgido de la realización de las labores, ¿no?
Si en el caso de ruido estamos en un área en el cual hay 3 motores, entonces idealmente tengo que hacer el monitoreo en el momento, en el tiempo en que los 3 motores estén trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el momento más álgido, ese es el momento cumbre, entonces el momento de máxima exposición. Entonces, los resultados que yo obtenga en ese momento son los más, los que me van a permitir a mí hacer un mejor cálculo de la exposición del trabajador. Pero si yo sé que estoy ahora, ¿no? Como pasa en algunas empresas, ¿no? Que ahora están en para y solamente trabaja un motor, entonces ahí deciden hacer el monitoreo ergonómico. Monitoreo ergonómico sale normal y después de acá 5 o 6 años tienen trabajadores con hipoacusia neurosensorial bilateral, ¿no? Y que están denunciando porque han adquirido esta sordera en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, en general, siempre los monitoreos se hacen en el punto más álgido de la tarea o del trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de temas ergonómicos, también usamos la misma premisa, ¿no? Tenemos que evaluar el momento o donde las tareas que se realizan estén al máximo, ¿no? Si es un almacenero y está en el periodo en que hay para, no hay movimiento en el almacén, obviamente, pues no será el mejor movimiento para hacer el monitoreo, ¿no? Ahora ya un poco entrando al tema de qué utilizar, ¿no? Vamos a ver que existen ahora muchísimas páginas en las cuales ustedes pueden entrar o tipean simplemente en Google manipulación de cargas o movimiento repetitivo y los va a llevar o los va a direccionar, ¿no? A los instrumentos. ¿Qué momento debo, qué instrumento tengo que utilizar? Lo primero es que tengan que definir qué es lo que van a evaluar, ¿no? Si van a evaluar manipulación de carga, movimiento repetitivo o van a evaluar postura forzada, ¿no? Y dependiendo de eso ya, si yo tengo ya, yo tengo ya determinado primero eso, de ahí ya puedo tener este abanico de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de repetitividad, hablamos de que podemos usar el OCRA Checklist, que es una versión que permite evaluar rápidamente, ¿no? El riesgo asociado a movimiento repetitivo, sobre todo en miembros superiores. O podemos aplicar el JSI, ¿no? Que también es un método que está relacionado con el tema de movimiento repetitivo en extremidad superior y a partir de estos datos que son semi-cuantitativos ofrece un resultado que nos permite valorar un riesgo asociado a cada una de las tareas, ¿no? ¿Cuál escoger? La recomendación es que escojan con el que más estén familiarizados, ¿no? ¿No? El más usado casi siempre es el OCRA, normalmente es el que más utilizamos, es sencillo, pero de una forma u otra es válido utilizar el que yo más conozca, o sea, con el que yo me sienta más cómodo, el que más haya utilizado, el que más utilice en todo caso. ¿Por qué? Porque entre la experiencia y entre el conocimiento y la experiencia me va a ayudar a mí a poder hacer una mejor evaluación y también me va a ayudar a poder proponer unas recomendaciones más válidas, ¿no? A la simple recomendación de decir, incluir al trabajador en un programa ergonómico de la empresa, ¿no? Poner de repente, capacitar al trabajador en metodología de manejo de cargas, ¿no? O sea, eso normalmente no ayuda, ¿no? Lo que yo tengo que poner son recomendaciones que permitan mejorar realmente el puesto de trabajo y mejorar la condición y evitar o minimizar el riesgo para que se produzca lesión. Muchas veces esas recomendaciones pueden estar ligadas solamente al tema de que se cambie la posición donde se tiene que almacenar las cajas, ¿no? O se haga una variación se acorte una distancia de transporte de la carga, ¿no? Entonces, con esos pequeños aportes tienen un impacto muy grande en el tema de lo que va a ser el valor que va a salir al final. Cuando hablamos de carga postural, tienen ustedes Rula, tienen Reva, tienen NOWAS, tienen EPR. Normalmente yo utilizo casi siempre Rula o Reva, que son muy parecidos y son bastante accesibles, bastante cómodos para usar, ¿no? Pero lo ideal es que utilicen, pues, lo ideal es que utilicen el método adecuado, ¿no? O sea, no vaya a ser, lo que no pueden hacer es que haya carga postural y usen OCRA, por ejemplo, ¿no? Si eso no hay forma, ¿no? Eso está mal por todo lado.
Pero si uno me dice, yo utilizo Rula o yo utilizo Reva, perfecto, están evaluando lo que se quiere evaluar. Cuando hablamos de manejo de cargas, la ecuación Navier es la más conocida, ¿no? La ecuación Navier es la más conocida, antes era mucho más compleja porque no teníamos los avances en informática que se tiene ahora. Ahora, con estos avances que tenemos, hay algunos software que nos permiten a nosotros poner los datos y ya nos generan el resultado, ¿no? Nos ayudan un poco con el tema del mecanismo de obtener el resultado. Pero como les digo, el resultado por sí solo no dice nada. Mientras ustedes no sepan hacer las recomendaciones adecuadas, no sepan hacer el análisis y valorar el resultado que se tiene, evaluarlo y ver, mientras no haya eso, el resultado por sí solo termina siendo solamente un número, ¿no? Existe también hay un método que es relativamente nuevo, que es el método Rosa, ¿no? Que está diseñado netamente para puestos de oficina, ¿no? Es un checklist que permite cuantificar riesgo ergonómico asociado a puestos de trabajo en oficinas, ¿no? O con el uso prolongado de lo que viene a ser estas pantallas de visualización. Cuando no sé exactamente qué hay en el puesto de trabajo o este trabajador tiene múltiples tareas, no es muy aconsejable, pero también es un inicio poder usar alguna evaluación global como el LES, por ejemplo, o el LS-Eclipse, ¿no? El LES lo he usado alguna vez, pero esto no es tan recomendable, ¿no? Lo ideal es saber, si yo tengo una tarea que sé que hay movimiento repetitivo, sé que hay otra tarea donde hay levantamiento de carga, entonces lo ideal es que use un método específico a cada una de las tareas, ¿no? Me va a... Ay, perdón. Me va a permitir a mí, poder tener una mejor evaluación a simplemente aplicar un método general que puede ayudar en un inicio si es que verdaderamente no sé cuál es el prioritario, puede ayudarme, pero si no, si yo ya sé que hay si tengo mapeado en cada una de las tareas, lo ideal es aplicar el método. Existe también el tema de este método, el método Fanger, que permite estimar la sensación térmica global. Existen algunos trabajos en los cuales estamos expuestos a temperaturas extremas, ¿no? Trabajos en calderos, en las panaderías, por ejemplo. Entonces, este tipo de trabajo genera que tengamos que ver un mayor gasto energético del trabajador. Entonces, esto también ahora se puede ver o se puede valorar con este tipo de metodología que hay. En algunos casos también tenemos este tipo de, digamos, utilidades que tenemos en algunos casos, sobre todo en este tipo de trabajos en los que hay exposición a temperaturas extremas, el aislamiento térmico de la ropa es importante. Por ejemplo, cuando hay trabajos de exposición a frío. La estimación del metabolismo nos ayuda en relación al tema de ver la carga metabólica que tiene o la tasa calórica que puede generar un trabajo. No es lo mismo trabajar expuesto al calor por ejemplo, de un soldador, ¿no? Que aparte del calor al que se expone por el trabajo en sí, tiene implementos de seguridad que obviamente generan mayor cantidad de sensación térmica, ¿no? Entonces es importante que podamos saber todo eso, ¿no? Que tengamos un buen análisis del puesto de trabajo. Ahora, ¿qué cosas tiene que haber dentro de lo que viene a ser ¿cómo se llama esto? El documento que emitimos, ¿no? Para cuando ya hacemos la evaluación, ¿no? ¿Qué tiene que tener? Es el informe, el monitoreo, pues tiene que tener todo lo que establece nuestra normativa, ¿no? Entonces, hay una parte que es la introductoria, donde están los datos de la empresa, básicamente, cuántos trabajadores son los que están expuestos. Hay que tener, es importante que se tenga la metodología que estoy usando de acuerdo al riesgo que he determinado. Es importante el tema de que también se tenga el comparativo, ¿contra qué estoy comparando? ¿No? ¿Cuáles son los valores límites permisibles que estoy usando?
En el tema ergonómico no hay todavía, no existe una estandarización específica para usar, como en otros países que hay algunas normas que se están, algunos métodos, por ejemplo, que se están haciendo norma técnica en los países, ¿no? Acá todavía estamos avanzando en eso. Es importante que se vea la metodología empleada, el análisis y la valoración del riesgo, cómo se ha hecho, y al final las recomendaciones y las medidas preventivas, ¿no? Estas recomendaciones van a tener mucho mayor valor si están verdaderamente relacionadas a dar soluciones, ¿no? Y no solamente son, como le digo, las típicas recomendaciones que siempre vemos que es incluir al trabajador en el programa ergonómico de la empresa, a generar la capacitación en levantamiento de cargas, generar la capacitación de ergonomía en oficina, o sea, eso no ayuda, es cosas generales que normalmente no generan mayor valor en relación a su proceso. Tiene que tener la firma del evaluador y tiene que tener las competencias del evaluador, ¿no? O sea, es importante que se sepa que la persona que está realizando los monitoreos pues está capacitada para hacerlo, ¿no? Esto tiene que ser avalado por alguna entidad, básicamente, ¿no? Alguna centro de estudios donde se haya llevado pues algún diplomado, maestría o algún estudio de posgrado relacionado al tema de evaluación ergonómica, ¿no? Y al final, en los anexos, son importantes que se pongan siempre las hojas de trabajo de campo, ¿no? Esto va a ayudar bastante. Y también, ¿por qué? Porque en el comparativo que se hace entre un año y otro puede haber variación en alguno de los resultados y estas hojas de trabajo de campo me pueden ayudar a poder determinar si esta variación es específicamente por alguna medida que he tomado o que simplemente es porque la medida que se está haciendo está alterada o es diferente o no se está tomando igual, ¿no? Entonces, este es un pequeño cuadro, resumen, en relación a todos. Como pueden ver ustedes, existen muchos más métodos, ¿no? Las ISOs que pueden utilizarse. Lo único que no se puede hacer es utilizar un método inadecuado para un factor de riesgo, ¿no? O sea, hacer OCRA, si quiero evaluar carga postural, o hacer no sé, hacer el LES para un tema de postura forzada, por ejemplo, ¿no? Eso es lo único que idealmente pues no se debería hacer. No, en algún momento he visto, ¿no? Estaban viendo manejo manual de carga y se habían aplicado REVA, ¿no? Entonces, ya esas cosas, pues en algún momento tuvimos todo un proceso, ¿no? De poder saber, conocer, pero actualmente ya sabemos, ya tenemos que tener claro y lo único que no se pide, que se pide es utilizar el método con el que más estés familiarizado, pero que esté relacionado a lo que vas a evaluar. Ahora, un poquito para ver cuál es cómo todo esto que hemos hablado influye o cómo todo esto que hemos hablado se pone de manifiesto ante un caso en particular. Vamos a verlo porque cuando nosotros hablamos de una enfermedad profesional, vamos a ver que tenemos criterios para el diagnóstico, ¿no? O sea, no es solamente, tenemos que nosotros ver causalidad y esta causalidad está basada en estos criterios diagnósticos. No es solamente decir, sí, es una enfermedad, estaba expuesto a ruido, sí, es hipoacusia, se quedó sordo, sí, es enfermedad. No funciona solamente así. Tenemos que ver que existe un criterio clínico, existe un criterio ocupacional, el cual relaciona la causa-efecto, existe un criterio higiénico-epidemiológico, existe un criterio de laboratorio y existe un criterio médico-legal. Entonces, les he traído un poquito esto, ¿no? Es un caso clínico que vamos a ver. Este caso clínico está relacionado a una paciente, ¿no? Vamos a ver primero el criterio clínico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que presentar? Es una paciente femenina de 48 años que hace 6 años, luego de la jornada laboral, presenta parestesias de la mano que se incrementan de forma gradual en los dedos pulgar y en el dedo índice. O sea, hablamos que se presentan mayormente en esta zona, ¿no? Toma medicación antiinflamatoria por 1 año y posteriormente el dolor es intenso, ¿no? Amortigua, sobre todo en las noches, pero que a pesar de eso, el dolor no se alivia, ha recibido rehabilitación, ¿no?
y normalmente pues cada cierto tiempo regresa a sus labores habituales y el dolor, el cuadro se exacerba, ¿no? En diciembre del año 2007 se realiza un electrodiagnóstico. En la electromiografía diagnostican un síndrome de túnel carpiano bilateral con daño motor y sensitivo severo, ¿no? Deciden un tratamiento quirúrgico. El túnel carpiano es una patología que genera una compresión en la zona de la muñeca, ¿no? Lo cual genera una compresión del nervio mediano y esa compresión es la que genera los síntomas que hemos hablado hace un momento de la persona, ¿no? La trabajadora es intervenida quirúrgicamente en abril del año 2008, presenta reposo por 2 meses, luego de lo cual hace rehabilitación y la sintomatología comienza a mejorar parcialmente, ¿no? Esta trabajadora no es reubicada, ¿no? La opera, regresa después de su rehabilitación, de su descanso médico, no es reubicada y regresa a su trabajo nuevamente habitual. Entonces, luego de un tiempo, no nos dice cuánto acá, pero luego de un tiempo los síntomas se comienzan a reagudizar. Cuando le hacemos el examen físico, vemos pues que hay en los test que normalmente utilizamos, ¿no? Este es el test de Fallen, ¿no? El test el signo de Tanel. Cuando vemos o evaluamos, vamos a ver que hay signos positivos, ¿no? Con disminución de la fuerza en los miembros superiores. Y que vemos que hay una cicatriz quirúrgica a nivel del canal del carpo, ¿no? En esta zona. Entonces, el síndrome de túnel carpiano es básicamente que acá nosotros tenemos una aponeurosis que se engruesa más de lo normal, comprime este nervio que pasa por acá, que es el nervio mediano, y eso genera pues que esta zona de acá se adormezca y genere mucho dolor, ¿no? En el 2009 se realiza en el 2009 se realiza una nueva operación, ¿no? No, ¿qué dice acá? Perdón. En el 2009 se realiza una nueva electromiografía y se ve que hay el daño moderado a severo, ¿no? Del nervio mediano, por lo que se confirma que se ha reagudizado la enfermedad y la paciente es reintervenida nuevamente, ¿no? Se le opera nuevamente. Pasa sus interconsultas por traumatología, por rehabilitación y se le diagnostica síndrome de túnel carpiano bilateral, o sea, en ambas manos. Entonces ya vimos, ese es el criterio clínico, ¿no? O sea, ya vimos que sí, hay sintomatología, hay una enfermedad y que la presencia de la enfermedad está pues clínicamente establecida, ¿no? A través de exámenes auxiliares y a través del examen clínico. Vamos a ver el criterio ocupacional. ¿Cuáles son las acciones o las tareas de esta persona, de la trabajadora? Entonces, dentro del criterio ocupacional evaluamos las tareas y que hacía la persona y los materiales que utilizaba. Entonces, dentro de sus tareas estaba el corte de las tráqueas, ¿no? ¿Qué es esto? El corte de las tráqueas con estas tijeras. Estaba el corte del abdomen, ¿no? La extracción del menudeo, el retiro del hígado y la hiel y el retiro de las tripas y la grasa. O sea, estas son las cosas que hacía la trabajadora. Hacía el corte de mollejas y para hacer el corte de mollejas utilizaba las tijeras, ¿no? Como ven acá, por ejemplo. Había la apertura de las mollejas que se cortan, se lavan, retirando los productos internos, 18 mollejas por minuto. Es lo que tenía que hacer, 18 mollejas por minuto, ¿no? Y esto se hacía con esta posición, haciendo el corte, bueno, que ya algunos de ustedes conocen. Luego es reubicada al área de empaque, en donde todavía realizaba labores manuales, ¿no? Luego de su operación es reubicada al área de empaque, donde todavía realizaba labores manuales. Asimismo, tenemos que hacer actividades extralaborales, ¿no? Sus tareas de ama de casa, no tiene hijos pequeños, vive con su hijo de 16 años y no realiza ningún deporte. Eso también es importante, ¿no? Porque dentro de las tareas habituales, el tema de cocinar, el tema de si hace pastelería, obviamente va a generar también que esta lesión pueda seguir generando impacto. Entonces, acá viene el criterio higiénico epidemiológico, que está relacionado básicamente a todo lo que nosotros hemos hecho para ver que ese factor de riesgo que era subjetivo pase a ser un factor de riesgo objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Como era una actividad de movimiento repetitivo, ¿no? Normalmente se le aplicó el RULA, ¿no? Y normalmente vimos pues que la puntuación fue de un nivel 3, que es un nivel moderado.
Y en el tema del enfundado, lo que implica movimiento repetitivo de músculos y articulaciones, el RULA muestra que hay una puntuación de 5, que esto ya pues implica riesgo elevado, ¿no? Del que los movimientos de brazo y muñeca son los más importantes con un nivel de 3. Asimismo, se ve que en el eviscerado se determina el tema de movimiento repetitivo, perdón, acá se ve el tema de lo que es posición forzada y acá se ve movimiento repetitivo, se usa el Okrachellis y se da una puntuación de 24, lo cual pues de acuerdo al OCRA mayor de 22.5 se recomienda que el puesto tiene que ser mejorado, ¿no? Y tiene que haber entrenamiento. A nivel epidemiológico, ¿qué vimos? Que en el mismo puesto de trabajo de la señora existían más personas con la misma sintomatología y el mismo diagnóstico médico, ¿no? Entonces, si es que yo tengo un puesto de trabajo donde hay 10 personas y de esas 10 personas, 7 tienen dolor en el hombro, entonces tengo que ver de que posiblemente algo en ese puesto de trabajo esté generando ese dolor en el hombro. No puedo hacerme la vista gorda y decir, es porque seguro pues tienen otras actividades. No. Si algo es común en un puesto de trabajo a muchos trabajadores o más del 50% de ellos, tengo que ir y volver a chequear y ver qué puede estar pasando. ¿Por qué? Porque algo en ese puesto de trabajo les puede estar afectando. Veamos el criterio de laboratorio, ¿no? Que vienen a hacer los análisis que hacemos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, tengo dolor, ¿no? Es como existen algunos pacientes que tienen a hacer simuladores, ¿no? Él dice que tiene dolor. De tal manera que no puede ni mover, no puede ni cerrar, uno hace los estos y hace los movimientos y la persona pues se siente completamente limitada. Entonces hacemos un descarte a través de un examen gol estándar y vemos que el examen gol estándar sale normal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la persona puede tener dolor, pero no existe daño que lo pueda estar ocasionando. Entonces, el gol estándar en este caso es la electromiografía, ¿no? Que al final da como conclusión que hay un retardo en la conducción, ¿no? Que es la desmineralización de los nervios, y que esto pues confirma que existe un diagnóstico de síndrome de túnel del carpo bilateral, ¿no? De grado avanzado en el derecho y lado moderado en el izquierdo, ¿no? Con daño axonal, ¿no? Entonces, vamos viendo que los criterios van poniéndose uno encima del otro y al final vamos a llegar al criterio médico legal. En el caso de nuestra normativa, la que sigue vigente todavía, que viene a ser la 480 del 2008, se establece que las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimiento repetitivo en el trabajo pueden generar síndrome, o una de ellas es el síndrome del túnel del carpo por compresión del nervio mediano en la muñeca. ¿Qué trabajos caen en este rubro? Trabajos que requieran movimiento repetitivo o mantenidos de hiperextensión o hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la mano como lavandero, contadores de tejido, material plástico, similares. Trabajos de montaje en electrónica, mecánica, industria textil, ¿no? Mataderos, los carniceros, los matarifes, en hostelería, los camareros, los cocineros. Entonces, vamos viendo que al final la acumulación de pruebas genera pues que hay una relación causa-efecto y que todos los criterios para nosotros determinar una enfermedad ocupacional, en este caso, se han ido acumulando. De tal manera que concluimos que este diagnóstico de síndrome del túnel del carpo se ha podido establecer la relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo realizado por la trabajadora, y la valoración ergonómica de sus diferentes puestos de trabajo demuestran que el nivel de riesgo al que estuvo expuesta fue alto y aparentemente no se tomaron las medidas adecuadas, ¿no? Porque inclusive después de la primera intervención quirúrgica volvió a su puesto de trabajo. Cuando de repente, si ahí se hubiese tomado algún tipo de acción, de repente se hubiese evitado el tema de que pase de un leve a moderado a un proceso moderado a severo, ¿no? Y al final termina como conclusión considerándose pues que es una enfermedad ocupacional o una enfermedad laboral. En conclusión, la idea que quiero que se lleven es que la ergonomía pues es fundamental para la salud ocupacional de los trabajadores, ¿no? Adaptar al entorno laboral a las necesidades del trabajador reduce mucho el riesgo de lesiones y enfermedades ocupacionales.
ya vimos que dentro de estos dos, los accidentes y las enfermedades ocupacionales son las que generan mayor mortalidad y mayor pérdida económica, ¿no? Y mayor capacidad de generar discapacidad también. Lo que a su vez mejora la calidad de vida y la productividad de los trabajadores, ¿no? Es importante implementar prácticas ergonómicas en todos los entornos laborales, ¿no? Desde las oficinas hasta las fábricas, hospitales, escuelas y otros lugares de trabajo, ¿no? La aplicación de estas prácticas puede mejorar significativamente la salud ocupacional y aumentar la productividad y eficiencia en el trabajo. La vez pasada me compartieron un video en el cual veíamos pues que el tema del diseño ergonómico no funciona solamente en el tema laboral, ¿no? Sino funciona también en el tema de las casas. Existen muchas disposiciones que se dan, las cuales dentro de lo que es el tema de nuestro ambiente laboral, de nuestra casa, en la cocina, en el cuarto, en el cual hemos organizado de una manera inadecuada, pues los lugares donde almacenamos las cosas, ¿no? Y esto también puede generar con el tiempo algún problema desde el punto de vista ergonómico. Esto de acá, durante la época de la pandemia, cuando recién se iniciaba la pandemia, en el LinkedIn, que es esta plataforma que todos ustedes deben conocer, mostraron esta foto, ¿no? Y mostraban esta foto como con orgullo, y el post que ponían abajo de la foto decía que habían logrado con mucho esfuerzo establecer que este ingeniero de minas pueda realizar sus labores a distancia, desde su casa, ¿no? Habían implementado todo para que este trabajador, para que este ingeniero pueda realizar sus labores desde su casa, ¿no? Y mostraban esto como un logro, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿será un logro verdaderamente haber hecho esto? ¿Qué opinan ustedes? Hay veces viendo una foto, pues es difícil de opinar, ¿no? Pero a primera vista, ustedes viendo, ¿creen que verdaderamente es un logro haber realizado esta o implementado esta oficina, digámoslo así, en la casa del trabajador? Habían comentarios en contra y a favor, ¿no? En relación al tema, ¿no? Y muchos de las personas que estaban dentro del tema, metidos en el tema ergonómico, que conocen el tema ergonómico, pues comenzaron a ver y comenzaron a discutir algunos temas, ¿no? Como por ejemplo el tema de que no hay apoyo en los hombros, perdón, no hay apoyo en los codos, la silla no es una silla adecuada, el tema de tener tantos monitores así genera pues problemas a nivel de un movimiento cervical inadecuado, ¿no? Y así salieron muchas cosas, de tal manera que al final creo que a la semana esta foto fue quitada de LinkedIn y ahí quedó, ¿no? Quedó como una anécdota. Entonces tenemos que tener en cuenta, como también hemos visto en los videos de Napo, que las soluciones no solamente son instauradas, sino tenemos que hacer seguimiento y ver que verdaderamente estas soluciones que hemos implementado están surtiendo efecto, ¿no? Están generando que verdaderamente la persona esté mejor. Muy bien. Muchas gracias por su atención y quedo pues acá abierto a las preguntas que puedan tener en relación al tema que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Doctor, a ver si tienen algunas consultas, los compañeros, por favor, levantar la mano y encender su micrófono y pueden realizar las preguntas respectivas. 10 minutos de preguntas, por favor.
Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, dígame. Muchas gracias más bien por su capacitación. Ha sido muy provechosa. Y la pregunta que tal vez que quiero preguntar sobre el tema de agronomía son tal vez dos, ¿no? Si tengo un trabajador que tiene una postura parado, ¿no? Trabaja parado y, y tiene otra postura de movimiento repetitivo en las manos, tendría que evaluar ambas posturas por separado, o sea, un método por posturas parado y otro método por movimiento repetitivo. Esa sería una pregunta. Y lo otro es, si este puesto llamado operario de producción son 30 trabajadores, ¿cuál sería mi muestra? ¿O solamente podría tomar uno? Perfecto, gracias por las preguntas. Lo primero es que sí, normalmente lo más recomendable es que si yo ya tengo mapeado de que en este puesto de trabajo, en las diferentes tareas, tengo diferente exposición a riesgo